Este es un video instructivo del horno de gas de la compañía EB con modelo 560C. Es necesario que guarde cualquier instructivo o póliza de seguros que la empresa le ofrece. Para su seguridad es necesario leer el instructivo antes de instalar o de usar cualquier electrodoméstico. En caso de que surja una duda después de leer el manual, es necesario que contacte a la empresa. Los muebles adyacentes y todos los materiales utilizados en la instalación deben poder soportar una temperatura mínima de 85 grados Celsius sobre la temperatura ambiente de la habitación en la que se instale o esté en uso. Asegúrese de entender los controles antes de utilizar el artefacto. Revise que todos los controles del artefacto estén apagados después de su uso. Siempre retírese cuando abra la puerta del horno. Esto permitirá que el calor se disperse. Utilice guantes para horno al colocar los alimentos en el horno y al removerlos. Se debe tomar precauciones para evitar el contacto directo con cualquier elemento del artefacto, ya que su contenido puede estar caliente. Mantenga siempre las puertas del horno cerrado cuando no esté en uso. Siempre mantenga los conductos de ventilación sin obstrucciones. Mantenga los dedos alejados de las áreas de las bisagras cuando cierre la puerta, de lo contrario pueden remorderse. No coloque objetos pesados ni se apoye en la puerta del horno cuando esté abierta, ya que pueden dañar las bisagras. No caliente alimentos en envases cerrados, ya que la presión puede hacer que los envases exploten. No coloque objetos inflamables o de plástico en el horno. No coloque bandejas o moldes de horno directamente en la base de la cavidad del horno, ni los envuelva con papel de aluminio. Permita que vinagre, café, leche, agua salada, limón, jugo de tomate o cualquier líquido con alto contenido de azúcar permanezca en contacto con las partes enlusadas del artefacto. No permita que materiales electrónicos o cables entren en contacto con superficies del horno. No utilice el horno para calentar el cuarto o para secar ropa. No instale el artefacto cerca de cortinas o muebles delicados. No intente levantar o mover artefactos de cocina tomándolos por la puerta o la manija, ya que se puede dañar el artefacto o lastimar a la persona. No almacene químicos, alimentos, envases presurizados dentro, sobre o cerca del horno. El horno cuenta con lo siguiente. Tiene una capacidad de 57 litros, un temporizador de 60 minutos, un ventilador de enfriamiento, gas a grill, un dispositivo de seguridad portagas, encendido automático, puerta doble de vidrio removible y una bandeja de goteo. El horno tiene encendido electrónico. Para encenderlo se debe hacer lo siguiente. Es necesario para encender el horno a gas que la puerta se encuentre abierta en un ángulo mayor a 80 grados, del caso contrario la chispa no se producirá. Presione las perillas de control de función y temperatura ligeramente hacia adentro y luego gírela hacia la izquierda hacia la posición más alta. Mientras está en la posición más alta, presione la perilla completamente hacia adentro y manténgala presionada. El horno a gas debe encender en 15 segundos. Cuando esté seguro de que el quemador del horno está completamente encendido, cierre la puerta del horno. Es importante verificar que si el horno no se enciende dentro de los primeros 15 segundos, debe regresar la perilla a su estado original. Debe esperar 1 minuto antes de repetir el proceso de encendido. Después de encender el horno y cerrar la puerta, asegúrese de que el ventilador esté en funcionamiento. Si hay un corte eléctrico mientras que el horno está en uso, se debe apagar el horno inmediatamente hasta que se restablezca la energía. Si el ventilador de enfriamiento no funciona y el artefacto está aún conectado, no continúe utilizando el artefacto. Apague el horno. El temporizador puede ser utilizado independientemente de una función de cocción hasta por un periodo de 60 minutos. Para configurar el temporizador, gire la perilla completamente hacia la derecha hasta que se detenga y luego gírela de regreso a la izquierda hacia el tiempo requerido.
El periodo de tiempo que ha sido configurado expirará cuando la perilla de control llegue a cero. Una breve señal audible sonará. Es importante. Si se está utilizando el horno o la perilla mientras el temporizador está contando, el horno continuará calentando cuando el conteo culmine. Debe apagar el horno. Gire la perilla selectora de luz del horno hacia la derecha hasta que alcance el símbolo del foco. La luz del horno puede ser encendida sin importar si el horno o la parrilla está en uso. Las operaciones de limpieza deben ser llevadas a cabo únicamente cuando el horno está frío. El artefacto debe ser desconectado de la fuente de poder antes de comenzar cualquier proceso de limpieza. El horno debe ser limpiado profundamente antes de ser operado por primera vez y después de cada uso. Esto evitará que residuos de alimentos se queden en la cavidad del horno. Nunca limpie la superficie del horno con vapor. La cavidad del horno debe ser limpiada únicamente con agua tibia jabonosa usando una esponja o un paño suave. No se deben usar limpiadores abrasivos. Cualquier mancha que aparezca en el fondo del horno es originaria por los derrames de alimentos que ocurren durante el proceso de cocción. Debe asegurarse de que la temperatura de cocción que se seleccione sea la apropiada. Las partes externas del horno deben ser limpiadas con agua tibia jabonosa, usando una esponja o un paño suave. Si va a utilizar espuma para limpiar hornos, debe de confirmar con el fabricante limpiador que éste puede utilizarlo en su artefacto. Para su seguridad, debe recordar lo siguiente. Si huele a gas, abra las ventanas. No toque interruptores eléctricos. Apague todas las flamas cerrando la válvula general de paso. Llame inmediatamente a la central de fuga de gas o a su proveedor de gas. Si tiene algún problema que no pueda solucionarlo con la ayuda de este manual, visite o llame al servicio técnico autorizado. Los técnicos especializados le enseñarán todo lo que necesita saber para usar correctamente su horno.